Historias con M de Mujer Mexicana. Nuestra invitada es Mónica Mendoza Madrigal. Hoy es día de Historias con M de Mujer Mexicana. ¿Sabes quién estará en el programa? Marina, me encantaría que estuviera con nosotros Mónica Mendoza Madrigal. Ella es autora de un libro que estoy leyendo, Alcaldesas Veracruzanas, la paridad en los gobiernos locales. ¿Por qué no la invitamos al programa para que nos platique sobre esto y otros temas? Dicho esto, comenzamos. Hoy es día, es un gran día y es día de Historias con M de Mujer Mexicana. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, a todas las personas que están ahí detrás del otro lado de la pantalla y que ojalá les pueda gustar este programa que tenemos preparado con mucho cariño, tanto Marina como yo. Así es, mi querida Elia, bienvenidas, como dijiste, a Historias con M de Mujer Mexicana, este espacio para poder compartir historias de grandes mujeres, sus trayectorias, pero también esta parte personal, ¿no? Que nos ayuda a ubicar esas características que nos identifica con ellas y que nos ayuda a empoderarnos. Pero creo que hay que presentarnos. Sí, yo soy Ilian Maldonado. Y Marina San Martín. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por haberse suscrito o por estar. Yo sé que están por suscribirse a nuestro canal de YouTube Historias M Mujer Mexicana. Muchísimas gracias también por escribirnos al correo electrónico mdemujermexicana@gmail.com. Por favor, síganos en la plataforma X Space en @historias M Mujer. Sí, suscríbanse, que la verdad es que los programas están súper y no saben qué mujeres hemos tenido como invitadas. Y pues esta no es la Te excepción. cuento algo, Marina, algo muy recurrente Dime. que está pasando. Aparte de que sí hemos tenido afortunadamente nuevos suscriptores, cosa que agradezco. Me están pidiendo mucho un programa que hace tiempo grabamos y que esperemos tener próximamente una nueva invitada que toque esos temas tan sensibles de violencia de la mujer. Este programa lo hicimos hace tiempo, me dicen que ha tenido un gran empuje. Esperemos pronto tener una invitada para que nos hable un poquito más de esos temas tan complicados. Pero el día de hoy obviamente tenemos una gran invitada que nos va a hablar de otras situaciones que también son muy interesantes. Así es, hablando justo de estas cuestiones, sí también de violencia y de la parte en cómo nosotros nos vamos empoderando y participamos en la vida, sobre todo en la vida pública, distintos temas que bien has tocado, mi querida Ilia. Vean por eso los programas, porque tenemos mucha variedad y muchos de interés, ¿no? Desde temas de tanatología, como decía Ileán, de violencia, desde temas de desaparecidos, que tocamos un tema muy sensible cuando tuvimos a Ceci Flores, y Claro. también a varios de los distintos programas de carreras diferentes donde las mujeres han sobresalido. Y este es el caso, y nuestra invitada de hoy es nada más y nada menos que ella es de la capital, tengo que decir que es de la ciudad, pero en realidad ya es jarocha por adopción, veracruzana, pero específicamente jarocha por adopción, y ella es Mónica Mendoza Madrigal, y ella es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, es una investigadora que ha hecho, pues digamos, el tema de su postdoctorado en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, es doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, maestra en Comunicación Política por el Centro Avanzado de Comunicación AC, y es licenciada en Ciencias de Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón, también de Veracruz. Tiene varios diplomas en temas de inclusión, que es uno de los temas que a nosotras nos importa mucho: gobernanza, género, comunicación política y derechos humanos. Es activista feminista y escritora, y tiene también textos en 4 libros colectivos y varias revistas especializadas. Fíjate que en 2021 hace su primer libro en solitario bajo el título, y esta es una parte que vamos a empezar a tocar en el programa: El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz. Es decir, es de las escasas obras que toca justamente la presencia de las mujeres como legisladoras en congresos locales en México, ¿no? Y hace un recorrido y ver qué aportaciones tienen estas mujeres y cómo fue que hizo esa revisión, porque pues siempre hay una invisibilización, es decir, no nos dan este foro y no hay manera de que nuestra voz se escuche. Y en 2022 publica el libro del cual es coautora, que se titula Feminización de la Política, que se puede adquirir en varias plataformas, está a la venta, y en octubre de este 2024 perdón, voy de nuez en esa parte de octubre porque vamos a decir que no.
Y ahora nos presenta su nuevo libro como autora única titulado Alcaldesas Veracruzanas, que es la paridad en los gobiernos locales, una obra que justamente es producto de su trabajo postdoctoral y que toca otro tema de nuestra participación ahora en las alcaldías, ¿no? También es columnista, como es de comunicación, en medios veracruzanos y en el portal nacional La Costilla Rota. Es comentarista en radio, colaboradora habitual en medios de comunicación e internauta con contenidos sobre igualdad para las mujeres. Da luego sus tips de lenguaje incluyente, ahí la pueden ver y seguir. Y ama a los perros. Tiene uno que es adorable, le gusta el cine y le gusta leer, también le gusta bailar, andar en bicicleta. Y bueno, pues más allá de todas estas características de nuestra comunicadora política en género específicamente y que le encanta hablar sobre participación de nosotras en el espacio público, pues vamos a conocer a Mónica. Vamos. La historia de nuestra invitada con M de mujer mexicana es... Gracias, queridas, gracias. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes y muy agradecida. Y quiero decir algo, ustedes comentan que crearon esta plataforma para hablar con grandes mujeres, pero si ustedes dos son grandes mujeres y para quienes somos invitadas, Nos chiveas, Moni. pues es un súper placer compartir con ustedes, mujeres enormes de grandes trayectorias públicas, pero también de una contribución relevante al ejercicio de la visibilización pública del avance y la trayectoria de las mujeres. Así que les conozco y les reconozco y estoy aquí con todo el gusto del mundo de compartir con ustedes, bueno, pues un poquito de lo que he hecho y muy contenta de hacerlo. Gracias, gracias por la invitación a ambas. Créeme, Moni, que las agradecidas aquí somos nosotras porque sabemos que tienes una agenda muy apretada. De hecho, creo que hoy tu día fue de puro podcast. Entonces, te estamos agarrando como calientita, como que ya debes de saber muy bien el ping-pong aquí que debemos de tener en los podcasts. Y fíjate que yo sí te quisiera preguntar algo. Cuéntanos sobre ti, Mónica. Cuéntanos quién eres en lo personal, para todos los que no tienen el gusto y el agrado de conocerte, y cómo decidiste dedicarte a la comunicación política y en especial a situaciones de igualdad de género. Pero antes, sí te quisiera preguntar humildemente. ¿Qué es comunicación política, Moni? Vamos a comenzar por allí. Me parece muy bien. La comunicación política es desarrollar estrategias de comunicación aplicadas al entorno público o a la incidencia política de manera específica, ya sea para procesos electorales, para instituciones públicas o para la comunicación desde la sociedad civil. Todas estas distintas áreas, bueno, pues lo que deben hacer es desarrollar una estrategia específica de acuerdo a su realidad institucional o política en la que se encuentran para tratar de incidir en el espacio público y pues obtener los resultados que buscan alcanzar. A mí siempre me gustó la política, ¿saben? Les cuento de mí, pues efectivamente yo soy chilanga, soy la más chiquita y la única mujer, tengo dos hermanos mayores y yo siempre estuve muy influida por mi papá. Mi papá falleció hace muchos años ya, pero era un hombre que aunque era ingeniero, era un tipo muy interesado en la vida pública del país, le gustaba la poesía, era un lector ávido, entonces a mí desde niña, así, o sea, me tenían prohibidísimo entrar a la cocina. Él decía una frase que pues a mí me marcó mucho durante toda mi infancia, que decía, mi hija no nació para pelar cebollas, que agarre un libro, ¿no? Entonces era chiquita y recitaba poesía ante los adultos y era una pequeña lectora, en fin, siempre fui una niña eh, muy ávida de saber y de conocer, que les cuento que cuando tenía 11 años, con un proyecto escolar de ciencia, estuve con Jacobo Zabludovsky en su programa, en fin, o sea, yo desde muy chiquitita tenía como esta vena de figurar y de interesarme en los asuntos públicos. Yo hablaba de política con mi papá todo el tiempo y en la escuela y eso, entonces pues para mí era como muy natural, ¿saben? Entrar como a esta disciplina. Yo lo que quería hacer en la vida era ser escritora. Era pequeñita y decía, yo cuando sea grande voy a ser escritora de libros de todos los títulos. Así era, esa era mi profesión larguísima que iba a llegar a tener algún día, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gustó la vida intelectual, siempre estuve rodeada y estoy rodeada pues, de libros, de arte, de música, de cine, de eso. Yo no soy madre, nunca deseé serlo. Muy temprano elegí el tipo de vida que yo quería para mí, que era estudiar.
y enseñar y viajar para estudiar, para enseñar, en fin, o sea, este ejercicio lo tuve como siempre muy claro. Y algo que me honra mucho, que me satisface mucho, es que estoy a punto de cumplir 50 años de edad y he podido vivir la vida que yo quise para mí. Y he logrado construir cosas en función de eso, sin duda con sacrificios y además siempre hay que elegir, ¿no? Si tú tomas una decisión de vida o profesional, pues eso implica separarte de otras cosas, pero muy, muy enriquecida, muy, muy fortalecida pues por todo ese proceso. A mí me ha gustado mucho estudiar, como lo comentó Marina en mi reseña, pero he combinado a lo largo de mi vida tanto la parte académica como la parte profesional. Algo de lo que no escribí en mi reseña es que durante, no sé, entre 15 y 20 años más o menos fui funcionaria pública. He tenido la fortuna de trabajar en el Poder Ejecutivo, en el ámbito municipal, estatal y federal. Trabajé en la presidencia de la República con el anterior presidente y en el Poder Legislativo he sido asesora del Poder Legislativo Federal y he trabajado en diferentes momentos de la vida en el Poder Legislativo veracruzano. Hoy estoy alejada del ejercicio de la administración pública y dedicada por entero a la consultoría política, en un proceso de seguir creciendo también, pero de compartir lo que he podido aprender a lo largo de la vida. Y pues bueno, de eso se trata esto, ¿no? De reinventarse, de hacer bríos con lo que se ha podido construir. Y pues esta soy un poco yo. No, perfecto, Mónica. Pues muchísimas gracias y bienvenida a Historias con M de Mujer Mexicana. Quisiéramos también saber justo de esta trayectoria que tú tienes. Uno de los temas en los que has incidido o has estudiado o te has dedicado mucho es el tema, y tú misma has estado ahí, de participación de nosotras en lo político, ¿no? En el ámbito público. Y una de tus aportaciones, justo como esta escritora de los múltiples títulos de los títulos, pues ya tienes unos varios, ¿no? Y uno de ellos, pues uno de tus trabajos que hiciste tú sola, es el camino de la paridad legislativa, ¿no? Justamente en el Congreso del Estado de Veracruz. Ahí me tocó acompañarte ahí en una de las presentaciones acá en la Ciudad de México. Y la verdad es que es un trabajo bien interesante porque haces una recopilación que entiendo fue difícil, y platícanos de esa experiencia en cuanto a mujeres que no se veían y que eran las legisladoras, y sistematizar eso pues tuvo su tema. Entonces cuéntanos el contenido de este libro, por qué esta, digamos, elegiste este tema, qué fue lo más difícil que te costó de hacerlo y qué aprendiste, ¿no? Y qué más te gustó. En fin, cuéntanos un poco de eso. Muchas gracias. Gracias, Marina, de verdad. Y cómo olvidar pues, que tuve la fortuna de contar con tu presencia y con tu apoyo. Ahí nos conocimos en persona, porque solo éramos amigas virtuales de mucho tiempo, pero amigas virtuales y nos conocimos de manera presencial y nos abrazamos con todo ese cariño enorme ese día y para mí fue muy memorable. Gracias, todavía lo recuerdo. Y bueno, les cuento, yo fui directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la 65 legislatura del Estado de Veracruz, o sea, no la legislatura que está actualmente en vigor y que concluirá sus labores a finales de octubre en un mes y medio, más o menos, sino la anterior. Este es un cargo que se concursa de manera pública y que, bueno, que requiere un perfil como muy específico en el funcionariado que accede a participar en esta convocatoria. Y bueno, en fin, así que asumí la posición. Y una de las, bueno, y esa en la legislatura en la que yo trabajé, esta última, fue la primera legislatura paritaria en la historia del Congreso del Estado de Veracruz. Entonces, de pronto había como que mucho vigor con respecto a visibilizar el hecho de ser paritaria. O sea, como si el logro en sí mismo consistiera en la mitad de legisladoras mujeres y la mitad de legisladores hombres. Como ustedes lo sabrán, el grupo político o la clase política que llegó al poder, tanto en las entidades federativas como a nivel federal, postulados por Morena, número uno, obtuvieron un triunfo significativamente numeroso gracias a esta pirámide, vorágine más bien,
que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en la elección del 18 y que permitió que obtuvieran el triunfo un montón de personas por las que la ciudadanía a veces no sabía ni siquiera cómo se llamaban, pero que pues estaban en las mismas siglas partidistas y que por eso resultaron electas. Pero también entró en vigor en ese proceso electoral lo que comúnmente se llama como la tómbola, que era eso, formalmente una tómbola, o sea, como es un partido, en ese momento era un partido de reciente creación, pues no tenía una militancia activa de personas que pudieran ser candidatas a los cargos de elección popular. Entonces lo que hicieron fue con sus nuevos militantes, pues quienes tuvieran alguna intención de participar en una elección, en una de las elecciones que estaban en disputa, pues introducir sus nombres en una tómbola, girarla y metes la mano, sacas la mano y el nombre que venía en la bolita, ese es el que resultaba electo diputado o diputada de los distintos distritos. Entonces tenemos acá en Veracruz, bueno, como en todo el país, un montón de legisladores y legisladoras primerizas que venían de ser ciudadanos comunes y que de pronto pues tenían una representación pública. Entonces, lo que estábamos viendo, sobre todo en ese momento, no ahora, en ese momento específico, es personas sin experiencia en el ejercicio de un cargo público. Entonces, de pronto, a mí me parecía importante recuperar la historia, ¿no? Decir, sí, pero estas no son, o sea, estas no han sido todas las diputadas que ha habido. Ha habido N cantidad de diputadas antes, no tantas en número, pero sí con una muy amplia trayectoria que es preciso nombrar, es preciso visibilizar. Y entonces, en el ejercicio de intentar hacerlo público, pues resulta que me encuentro con que en el Congreso de Veracruz hace años hubo un incendio y entonces no había archivos y por tanto no había registro ni siquiera de los nombres de quienes habían integrado las legislaturas anteriores, muchas de las, sobre todo las más antiguas, ¿no? Eh, yo he sido, en este tema de ser funcionaria pública y tal, pues he sido equipo con la clase política priista durante 20 años. Entonces, eso me brindaba en ese momento y me brinda ahora aún la posibilidad de conocer a muchas personas de las que fueron pioneras en la trayectoria del quehacer público de las mujeres en esta entidad o a sus herederas y herederos. De tal manera que me puse a buscar, primero entre lo que encontré registrado, pero no encontré mucho registrado. Entonces, muchas de las fotografías que yo obtuve para ilustrar el libro, porque déjenme decirles que tengo a todas, les voy a mostrar la foto de la primera diputada. Muchas de las fotografías que yo obtuve para ilustrar el libro, porque ella fue la primera. Mi objetivo era mostrar la foto de cómo estaba integrada cada legislatura desde que hubo una mujer y quién era esa mujer, y así legislatura por legislatura hasta en la que yo trabajé. Entonces, de cada una muestro su foto y le coloco una pequeña reseña de quién fue ella, porque es importante que lo visibilicemos. Y entonces son cosas interesantísimas, Marina e Ian, porque de pronto encontramos que todas ellas eran mujeres, la mayor parte de ellas sindicalistas. Entonces, que al venir de la lucha sindical en diferentes ámbitos, muchas del ámbito magisterial, pero no solo ese, sino de la Liga de Comunidades Agrarias, en fin, de textileros, de mil y un sindicatos, eran mujeres guerreras, eran mujeres de lucha, eran mujeres fajadas que no se amilanaban por ser las únicas en una legislatura integrada por puros varones. Y claro, estamos hablando de un tiempo en el cual, ¿qué les gusta? Les asignaban las comisiones de parques y jardines o de bibliotecas, una cosa así, o sea, para minimizarlas y pese a ello, ellas lograban destacar. Entonces a mí me pareció muy importante visibilizar y en un ejercicio muy obsesivo propio de mí, pues me puse a recopilar las fotografías y las trayectorias y a visibilizarlas y a saber quiénes habían ejercido en cada una de las legislaturas. Y así fue como logré obtener el material suficiente. Varias de ellas ya fallecieron. Las fotografías suyas me las proporcionaron sus hijas o sus nietas. Logré integrar pues este libro que en realidad es un único. Yo tuve ocasión, cuando estaba por salir,
tuve ocasión de platicar al respecto con quien en ese momento presidía la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la exdiputada Dulce María Sauri, que ella sacó un libro equivalente, pero del Congreso de la Unión, que se llama Las Mujeres de San Lázaro, y me lo compartió y me lo regaló para que yo lo viera y me ilustrara con él y todo esto, pero quiero decirles que es completamente diferente, porque el de San Lázaro solo tiene las fotos de las credenciales de acceso de todas las mujeres que fueron diputadas, y este no, este contiene las fotografías de ellas, nos dice a qué legislatura pertenecían, nos habla de sus biografías, quiénes fueron ellas, y de la 65 legislatura, que es a la que yo pertenecí, tengo todo un historial de análisis cuantitativo y cualitativo de las iniciativas presentadas, y al final anexo todas las iniciativas presentadas y aprobadas en materia de mujeres y de derechos humanos. De tal Moni, manera, tú le metiste súper duro a la investigación. Me dices y parece que es un trabajo de tesis de posgrado, porque sí le metiste a la investigación a todo lo que da. Y fíjate que sobre estos temas, pues delicados, desde que nos dice, pues a las mujeres nos borraron, ¿no? Nos borraron totalmente de todo este ámbito político. Sé que has abordado los temas de violencia política contra nosotras las mujeres. Y se vive muy fuerte y se vive bien intenso, no solamente en el mundo real, sino ahora también se está expandiendo en el mundo virtual a través de pues, intimidaciones en en el anonimato, inventos de historias que realmente nos dejan impactadas, impresionadas, porque de dónde sacan tantas cosas tan horribles sobre nosotras las mujeres. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ves esta problemática? ¿Qué experiencias te has enfrentado tú? ¿Cómo crees que se puede contrarrestar todo esto? ¿Nos podrías dar algunas reflexiones? sí, claro, desde luego. De hecho, es justo el tema que investigo ahora en el postdoctorado, porque déjenme decirles ambas, digo, supongo que lo tienen perfectamente radiado porque es bien grave. Eh, la violencia se llama, su nombre correcto, no está homologado el nombre, pero la forma correcta de nombrarlo, porque hay muchas maneras de referirse a ello, es violencia política, digital y mediática. ¿Ok? Porque hay quienes le llaman de otras maneras. En fin, la violencia, esta forma específica de violencia política es en este momento la forma más común de violencia política junto con la violencia intrapartidaria. Ambas son las más reiteradas expresiones de una violencia que tiene por objeto, y eso es importante señalarlo, despolitizar a las mujeres y quitarnos del espacio público, que volvamos a lo privado, que nos resulte tan gravoso, tan avasallador, tan vulnerador el espacio público, que la decisión que tomemos sea, está bien, ya no voy a continuar en política, renuncio a la candidatura, renuncio al cargo público, me voy, ¿no? Y por eso es que no debemos permitir que estas formas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones aniden. Ha sido muy complicado, se los comento a ambas, por muchas cosas, sobre todo porque por el anonimato en que se esconden muchos de los y las violentadoras. Eh, Eso dificulta en sí mismo el hecho de poder identificar quién es tu violentador y poder generar acciones para proceder en su contra. Pero algo de lo que las personas expertas y a las que yo me auno sin considerarme experta en la materia, una simple estudiosa del tema, hemos insistido mucho es que sí está bien avanzar en lo legal, pero esa no va a ser la solución al problema. Tiene que venir una mayor responsabilización de lo que ocurre en la fiesta de su casa a la que nos invitan los dueños de las plataformas. Si ellos son los que te invitan a navegar en sus plataformas, deben asegurarse que esas sean espacios seguros para nosotras. ¿Y por qué lo digo en femenino? Porque nosotras estamos siendo las principales agraviadas por lo que ahí ocurre. Eh,
tienen que ampliar los marcos regulatorios, tienen que simplificar también las políticas de denuncia en la plataforma para identificar las cuentas agresoras y proceder en su contra. Ellos saben de quién son, porque lo que pasa muy frecuentemente es que uno denuncia una cuenta que está ejerciendo violencia. Y entonces está bien, esa cuenta se la bloquean al o la acosadora, y 2 segundos después abre otra, ¿no? Pero los propietarios y administradores de la plataforma que conocen la identidad de los usuarios, eh, podrían inmediatamente pues establecer controles más eficientes para regular el que puedan estar abre cuentas con nombres falsos a través de los cuales se esconden para seguir ejerciendo la misma violencia. Son conductas reiteradas, conductas repetitivas, que lo que tienen por objeto es eso, el silenciamiento y la despolitización. Muchas gracias, Moni. Esas sordas, ¿no? Que luego se hacen sobre todo en campañas y que se empiezan mucho, ¿no? Y ahora también con el tema incluso de inteligencia artificial, ¿no? Que eso también puede, generar mayor cosa. Y siguiendo con estos temas, nos gustaría que nos platiques ahora del nuevo libro. Esa sería la pregunta que yo tengo para ti. En esta nueva obra que estás haciendo, justo bajo la lógica como la de las legisladoras ahora de alcaldesas veracruzanas, justo también para visibilizar todas estas mujeres que luego en los gobiernos locales no se ven, ¿no? Se ve más como la federación, como lo que tiene más foco mediático. Y igual, ahí cuéntanos por qué también decidiste tomar esta línea que es parte, entiendo, de tu trabajo postdoctoral y qué hallazgos has encontrado. Cuéntanos un poquito para cerrar este segmento. Les platico las dos brevemente. Ese no era mi tema. Yo comienzo mi estancia postdoctoral en diciembre de 2022, es auspiciada por CONACYT, estos programas de CONACYT para fomento de la investigación científica. Y mi tema es precisamente la violencia política, digital y mediática hacia las alcaldesas veracruzanas. Y mi hipótesis central es que esa forma de violencia inhibe la participación ciudadana, o sea, que la gente vote por ellas, pero también disminuye la participación política de ellas. O sea, ellas no quieren ser candidatas por el temor de que sean víctimas de esta forma de violencia. Entonces, cuando yo empiezo a construir, digamos que el andamiaje de mi investigación, digo, bueno, lo primero que necesito son datos numéricos de las alcaldesas electas. En Veracruz hubo elección para presidencias municipales en 2021 y es como aquí las alcaldías son de 4 años, concluirán su periodo el año que viene. Entonces dije, a ver, lo primero que necesito son datos y bueno, pues muy al estilo de la 4T, tengo que decirlo, no hay datos. No hay datos. Resulta que el INVEDEM antes generaba directorios muy específicos para generar información respecto de los ayuntamientos encabezados por mujer. En fin, antes había una serie de bases de datos y de instrumentos de análisis cuantitativo que hoy no existen. Entonces, por esa razón, me vi en la necesidad de lo primero De hacer lo mismo. O sea, no había mujeres. que tuve que empezar a hacer exacto es construir una base de datos. Y llegó un momento, creo que ya quedó de manifiesto que soy un poco obsesiva con los números, ¿no? Quedó de tal tamaño la base de datos, o sea, una cosa así kilométrica, porque además no obtenía datos, entonces necesitaba saber cómo habían integrado sus gabinetes municipales. A ver, o sea, empecé a hacer solicitudes de información, lo mismo, no obtuve los datos, entonces dije, bueno, pues para eso sirven las amigas. Y como tengo muchas amigas diputadas, bueno, pues con mis amigas diputadas obtuve todos los huecos de información que me faltaban, en fin, entonces quedó un documento gigante y cuando quedó ese documento gigante dije, ajá, ¿y qué hacemos con esto? Sería un desperdicio no aprovecharlo porque además la información tiene que ser pública, libre y gratuita. Esa es la democratización de la información. Entonces, lo primero que hice fue los datos más visibles los integré en un micrositio que si ustedes me lo permiten se los voy a hacer llegar para que incluso si quieren ilustrar el podcast con imágenes del micrositio puedan acceder a ello. También es un instrumento único. Aunque está conformado por información pública, eh, no es información pública que estuviera de libre acceso.
Entonces, bueno, lo primero que hice y lo presenté precisamente en septiembre del año pasado fue el micrositio, pero esa era solo una parte muy pequeña de todo el gran legado de material que obtuve. Entonces, bueno, comencé a escribir el libro, me he tardado mucho, escribir libros es tardado, libros, claro, de carácter académico, ¿verdad? Porque uno pues escribe, luego encuentra cada cosa, que barbaridad, pero un libro académico, con rigor académico, eh, toma tiempo. Y bueno, pues primero lo escribí, después lo sometí a las dictaminadoras, a la revisión de las dictaminadoras académicas. Las dictaminadoras académicas pues hicieron un gran trabajo de evaluación del documento, me hicieron una serie de recomendaciones. Me tardé un montón de tiempo haciendo efectivas las recomendaciones de las dictaminadoras y después comenzamos con el proceso pues, de buscar editorial, de todo este tema, ¿no? Del diseño editorial del libro. El libro está saliendo en esta que es la recta final del año. Se llama Alcaldesas Veracruzanas, la paridad en los gobiernos locales. Y pues es también un libro que no existe en el estado de Veracruz, un precedente de él, porque aunque si bien estudio de manera específica a las 51 alcaldesas que hoy gobiernan en este estado integrado por 212 municipios, también hago, pues desde luego, una revisión de todas las mujeres que han gobernado desde 1953 hasta el día de hoy, el comparativo en proporción de alcaldías gobernadas por mujeres con respecto a las de gobernadas por hombres, cómo han sido sus gobiernos, cómo son sus relaciones de parentesco, cómo ejercen el poder, con quién gobiernan, qué municipios gobiernan, qué población tienen los municipios que gobiernan. Y a mí me parece eso muy importante, porque quiero cerrar esta parte para decir que efectivamente hemos avanzado mucho en materia de paridad en todo el país, pero la paridad no ha llegado a los gobiernos locales. Lo local sigue siendo el único ámbito del poder público en donde no hay una representación paritaria de mujeres. Oye, Moni, qué cosas tan complicadas, porque como en pleno 2024 está pasando estas situaciones de cero paridad de género, cuando ya debemos de No, estar como en terrible. otro ranking. Déjenme decírselos las dos, que es terriblemente contradictorio, porque ustedes saben que la paridad se llevó a la Constitución en 2014, pero digamos que le añadimos como un segundo avance sustantivo que se llama paridad en todo en Ujú, 2018. Entonces, ujú. a partir de 2018, que tenemos paridad en todo, disminuimos en todo el país el número de alcaldesas. Wow. Más en Toda, Veracruz. es que esto Y es a todo el toda. país. Oye, Moni, yo sé que ya estamos por finalizar este año y exactamente hoy que estamos grabando este podcast, hace frío. Hace mucho frío en Veracruz, andamos nubladas así con todos los suétercitos por delante. Marina y yo estamos como normalis en la Ciudad de México, pero sí ya se está sintiendo ese frío navideño de los Jingle Bells. Sin embargo, mi queridísima Moni, para calentar motores y para que empezamos a agarrar acá el ritmo, ¿te parece si nos vamos a jugar un ratito a las 3? Claro, excelente, eso me gusta. Vamos. Lista. Vamos. El basta de preguntas con M de mujer mexicana. Oye, pues mi querida Mónica, seguramente tú has jugado el juego de la basta, donde uno le pregunta sobre, ya sabes, animal, cosa, y uno dice rápido con las palabras, con la letra, ¿no? Que le dicen alguna palabra que se les viene a ver. Es más o menos algo así. Es una barra de preguntas muy rápidas que te vamos a hacer, y lo primero que se te venga a la mente es lo que queremos escuchar de ti. Y no tiene que ser solo una idea, pues digo, o sea, no tiene que ser una palabra así de sí, no, sino alguna idea que tú quieras como completar. Y bueno, pues ¿estás lista para las preguntas rápidas? Estoy lista. Pues Ahí ahí te vamos, va, ahí Milian. te va, ahí te va. Moni, ¿qué significa para ti la idea igualdad para las mujeres? Es decir, ¿para ti qué tendría que pasar para saber que ya estamos ahí en el tema de igualdad? Que ninguna se haya quedado atrás en el rezago. Muy bien, mi querida Moni. Oye, a ver, tres cosas, cambiando de temas. Bueno, y más o menos de lo mismo, pero más personal. Tres cosas que te apasionen, tres amores que te mueven, esas cosas que te, no sé, personas, actividades, lo que quieras. Me gusta mucho estar en mi casa, mi espacio habitacional, lo disfruto profundamente. Es un espacio que me llena de paz y me encanta. Me gusta mucho convivir
con amistades del alma, o sea, tener a mi tribu cercana es algo que me gusta mucho. Y van a decir que qué boba, pero creo que es un regalo de la vida, mi perrito. Los días, mi perrito no vive conmigo, vive con mi mamá. Los días que voy a ver a mi mamá, en realidad voy a ver al perrito, pero no se lo digan a mi mamá. Me tumbo en el piso y a jugar con él como si yo tuviera 5 años. Eso. Ay, Oye, Moni, vamos a irnos un poquito a la añoranza. Si pudieras hablar con la Moni adolescente acá, la reventada, no sé si fuiste reventada, pero sí, sí, pues a la Moni reventada o la Moni seria, ¿qué cosa crees que tendría que saber Moni de la adolescencia que le pueda servir hoy por hoy a la Moni del presente? Que a lo mejor no todo el mundo estaba en la misma sintonía que yo y eso estaba bien, porque de pronto en la adolescencia eso me hacía mucho ruido, me generaba mucho conflicto. Y hoy, muchos años después de eso, me parece que todo el mundo tiene derecho a elegir estar o a elegir no estar y está bien. muy bien, mi querida Mónica. Oye, ¿y alguna situación que tú recuerdes de estas que te hayan marcado en tu historia, que te influyó para cambiar algo de tu vida, que dices, esta situación me marcó porque fue fuerte, pero que te ayudó a que, digamos, desarrollaras, ¿no? A que potenciaras más cosas o a definir o a afianzar quién eres? Fíjense las dos, que mi familia y yo nos venimos de la Ciudad de México a ver, al puerto de Veracruz. Yo actualmente vivo en Jalapa, no vivo en el puerto de Veracruz, pero bueno, el Veracruz es como mi extensión de hogar amplio. Cuando yo tenía 13 años de edad, y eso fue un momento, fue una fractura muy fuerte en mi vida personal, en la que yo estaba empezando a construir en mi definición de persona. Tenía muchos amigos y amigas en la Ciudad de México, tenía un nido, ¿saben? Yo entré a estudiar a mi colegio en el kinder y con las mismas compañeritas llegué a primero de secundaria y nuestro sueño común era terminar hasta la prepa, porque el colegio tenía hasta la prepa. Y entonces, o sea, que me arrancaran de ese seno y tener que incorporarme a una dinámica de vida de provincia fue un golpe fuerte. Me costó mucho tiempo de dolor, porque no me adaptaba, no me hallaba, ¿ven? Y la vida de pronto es sorpresiva. Muy pocos años después, 4 años después de haber llegado a vivir a Veracruz, el único veracruzano de la familia, que era mi papá, muere en forma intempestiva. Y eso, yo creo que ese es el más grande de los aprendizajes que he recibido en la vida, el momento de su muerte, porque eso nos enfrenta con una realidad, vivir en una ciudad donde no teníamos familia nosotros, nuestra familia éramos nosotros, y entonces empezar a procesar muchas cosas, entender que él fue un visionario, nos sacó a mi hermano y a mí, que éramos adolescentes, de un entorno que no estaba siendo amigable para los adolescentes en la Ciudad de México, para que pudiéramos tener una vida mucho más sana en todos los sentidos y una calidad de vida diferente. Nunca más nos fuimos de aquí. Mi papá nos regaló el mar. El mar es pues nuestro hogar. Eh, Él siempre me decía cuando vivía que si yo alcanzaba a mirar, íbamos mucho a la playa, que si yo alcanzaba a mirar ese punto tan lejano donde se une, ya sabes, el mar con el cielo, y le decía, sí, la rayita, sí, sí, la rayita. Me dice, la rayita se llama lontananza, ahí te voy a ver. Entonces, el primer tatuaje que yo me puse, porque tengo varios, el primer tatuaje que yo me puse dice eso, dice, te veré en lontananza. Mm, Y wow. bueno, eso, pero sí fue un choque. Sí, sí debo de reconocer que cuando eso ocurrió fue muy fuerte. A mí me costó mucho tiempo, porque yo venía, para mí, no sé, o sea, con el bagaje de la Ciudad de México, e incluso el bagaje cultural e intelectual de la Ciudad de México, pum, ¿no? Chocar acá con la realidad de provincia fue muy fuerte. Oye, Pero Moni, em, cuéntanos,
Es que aquí voy a abusar de ti, Marina, y voy a abusar también de Moni, porque voy a hacer dos preguntas basta seguidas. Adelante. La primera es, si pudieras cambiar algo para impulsar el crecimiento de las mujeres, ¿qué sería? Y la segunda es, ¿a qué mujer política admiras? Ok, lo primero que yo quisiera cambiar en las mujeres, sobre todo en las mujeres políticas, es que entiendan que ellas están en el lugar que están por ellas mismas. Muchas mujeres políticas que yo conozco le dan las gracias a hombres por haberles dado la oportunidad de estar en el lugar que se encuentran. Y aun cuando eso haya sido así, porque yo soy una persona muy agradecida, aun cuando eso haya sido así, no habría ocurrido si ellas no tuvieran sus propios méritos. Entonces, creo que en general a muchas mujeres políticas les falta darse a sí mismas más crédito del logro y del aporte que ellas le brindan a la política en su circunstancia específica. Esa es una cosa que yo de entrada cambiaría. ¿Y a qué mujer política admiro? Pues admiro un chorro, ¿eh? Pero así a bote pronto te puedo decir que a Patricia Mercado. Acabo de tener oportunidad de saludarla hace unos días y además nos tomamos una fotografía juntas, decirles que en el plazo de 20 años, bueno, hoy nos conocemos bien, creo que ella sabe bien quién soy y yo desde luego sé bien quién es ella, pero a lo largo de 20 años que ella ha impulsado procesos de fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, he tomado sus diferentes cursos, pues, o sea, debo haber tomado el primer curso con ella hace como 15 años. Y en estos años nos hemos vuelto a ver siempre en procesos formativos de liderazgo de mujeres y nos volvemos a tomar la foto, ¿no? Y entonces esta vez decíamos, nos estamos haciendo viejas, así como, pues ya van varios, ¿no? Me encanta su congruencia, o sea, de que pese a la enorme trayectoria política que ha tenido, ella sigue en la raya. ¿Y cuál es la raya? Estar ahí donde hay que formar liderazgos, con las chavas, con las morras. Eso me Súper, mi gusta. Moni. Y Oye, y para... así me Ay, veo yo a perdón. mí misma, ¿eh? Eso, Así me veo a mí misma. como una formadora de liderazgos de mujeres, como dices, de las morras, de las chavas, Y a para veces que no tan estén en morras, lo político. unas Es cuantas no tan no tan morras, morras. las que sean que entren en ese sector. Oye, Moni, para cerrar esta parte del basta, dinos así alguna frase que para ti sea inspiradora o que te dé fuerza, que se te ocurra, que quieras compartir. Ay, hay una frase que es muy fuerte, es dura, ¿eh? Pero a mí me llega al dedillo y la repito con mucha frecuencia o luego la pongo por ahí en redes. Es una frase de un libro que dice, la herencia científica recibida acríticamente es un cadáver putrefacto con el que el pensador ingenuo fornica creyéndolo pleno de vida. Qué buena. Está muy buena, mi Yo querida. sé, yo sé que es muy dura, No, pero no, Es que como aparte le estamos dices. analizando, ¿no? Empezamos así a analizar poco a poco cómo no hay va desplegando pendejez la en el frase. mundo. No hay pendejez en el mundo. Entonces, hijo, man, yo se los digo bonito, en vez de decirle, Ah, digo, el pensamiento científico. Y ella me dice, ¿qué es lo que la misa habrá querido decir? Acá sacando diccionario, ¿no? Espérame, maestra. Miss. Mis aguante, mis. Oye, mi queridísima Moni, muchísimas gracias por tus respuestas, esas que salieron del corazón. De verdad, muchísimas gracias. Te vi que te quebraste en un punto. Obviamente, los papás siempre van a ser los papás con nosotros y van a ser grandes, grandes referentes. Muchísimas gracias, de verdad, por todas tus respuestas. Y bueno, pues nos vamos al último segmento. Ese que no nos Nos gusta ni a vamos. mí, pero nos tenemos que ir para allá. Siendo una mujer visionaria y empoderada, estos son los consejos que nos dará nuestra invitada para inspirar a más mujeres. Pues mi querida Mónica, estamos ya en la recta final y antes de cerrar, para que la audiencia pueda conocer toda tu labor, platícanos de los proyectos que estás impulsando para y por las mujeres. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en lo que estás haciendo? Cuéntanos. A ver, para mí es tan importante como aprender, compartir. De nada te sirve lo que tú puedas llegar a absorber y a acumular en cualquiera de los sentidos si eso no se comparte, no se brinda. Entonces, para mí es súper importante el tema académico porque es el tema en donde encuentro la posibilidad de hacer feedback
y contribuir realmente pues al pensamiento universal. Pero así como lo hago académicamente, junto con pegado, no me concibo a mí misma dejando de hacer activismo. El activismo es cansado, el activismo es casi que un apostolado, ¿no? Porque no gana uno ni un centavo, más bien todo lo contrario, hay que meterle tiempo, hay que meterle ganas, hay que desgastarse mucho porque, cómo es difícil ir en contra de ciertas inercias, pero yo estoy muy cierta que mi acción política o mi acción política deseada está ahí. ¿Qué veo? Veo un Estado como ente eh, muy fracturado, veo una clase política en extinción, veo un sistema de partidos agotado y entonces si mi convicción personal es seguir haciendo política, ¿en dónde voy a hacer política si ese es el escenario en el que veo? En la sociedad civil, en el activismo de tierra. Entonces, no concibo mi quehacer cotidiano sin estar haciendo, no tengo en este momento, y se los digo con toda la honestidad y la humildad, claridad de a cuántas organizaciones pertenezco. Hay algunas en las que estoy más activa que en otras, pero pertenezco a muchas organizaciones porque mi espíritu es civilista, porque yo soy civilista por convicción, lo hago por convicción y yo creo que ahí es donde puedo dejar mi legado. Lo que sea que yo deje aquí, lo voy a dejar ahí. Moni, me dejas pensando, creo que es algo que más de un mexicano, mexicana, está pensando hoy por hoy. El cambio que se está dando en México es, podríamos decir, diferente a lo que hemos vivido estas generaciones. Me dejas reflexionando mucho. Mi querida Moni, oye, no seas gacha, múchate con algunos consejos así padres para que nos podamos empoderar nosotras las mujeres, ¿no? No, hombre, qué consejos. Aquí cada quien sabe su historia y su circunstancia. Pero yo sí nos invito, y sobre todo a mujeres como ustedes y como yo y como las que nos ven, tan entregadas a nuestro trabajo, tan comprometidas, a ser más compasivas con nosotras. Nosotras no podemos ir a salvar el mundo allá afuera si no empezamos por nosotras. Entonces, cuidar nuestro espacio emocional interno, nuestro espacio habitacional, nuestras relaciones entre las personas, nuestra mente, nuestro cuerpo, esa parte. O sea, no hay batalla que se pueda librar afuera si no la hemos librado adentro. Y eso es algo que históricamente nos enseñaron a no mirar, a cargar como burritos de carga, ¿no? Todo el peso del mundo en nuestros hombros y creo que va siendo hora de que como generación de mujeres plenas aprendamos a soltar para vivir más felices y cómodas y reivindicadas, darnos chance más seguido. Muchas Eso, gracias, mi querida. eso empodera, ¿eh? Eso empodera porque te da, pues sí, paz y te permite pensar, ¿no? Sí, claro, desde Sí, luego. desde luego. Oye, mi Moni, pues muchas gracias. Y antes también de despedirnos, pues danos tus datos de contacto, cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, ¿no? Para saber todo lo que haces y también como ya la audiencia lo vio, pues todo el apoyo que puedes brindar a las distintas mujeres, ya sea en las múltiples organizaciones que estás, en trabajo de liderazgo de formativo de mujeres, ¿no? En toda la aportación de investigación, en fin, danos ahí dónde está Mónica. Yo lo único que sí les prometo, tengo un montón de redes sociales, les prometo que en ninguna he repetido el contenido que pongo en la otra, ¿eh? Porque así como ya vieron, lo mío es intensear. Entonces, a ver, lo que empecé a hacer en TikTok, donde me encuentran como Mónica Mendoza M, es una cosa, ya le enseñé el otro día a Marina mis recomendaciones de tips de lenguaje feminista que hago en TikTok. En Instagram, yo abrí mi Instagram originalmente por un gusto culposo. A mí me gusta mucho la moda, ¿saben? La moda y la decoración. Entonces, originalmente yo lo que quería era mirar, ¿no? Estilos y esto. Pero bueno, ya hoy en realidad mi cara más pública es la de Instagram, que también es Mónica Mendoza M, es el mismo nombre.
Ok, bien. Y además de Instagram y de TikTok, bueno, me pueden encontrar para comentarios políticos de toda la naturaleza en Twitter. Twitter es bueno, X. Y X es la única plataforma en donde hablo de política exclusivamente. En ninguna otra hago política exclusivamente. Y bueno, desde luego mi perfil profesional está en LinkedIn, donde también soy Mónica Mendoza M, y ahí encontrarán cuestiones académicas y de contenidos, pues, sí, mayormente académicos y de investigación y laborales. Tengo también, les invito a que vean, eso está padre, nunca la comparto, mi página de la consultoría, se las comparto con mucho gusto, se llama Grama, con doble M, Grama como una letra es un grama, gramaconsultoría.com.mx. Entonces, bueno, pues ahí estoy a sus órdenes, a su disposición. Muchísimas gracias, Moni. Yo creo que más de un mexicano o mexicana que esté interesado por lo que está pasando hoy por hoy en México te tiene que contactar para saber tu punto de vista tan importante sobre la política mexicana. De verdad, muchísimas gracias, invitadas de lujo. De verdad, gracias, 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 mi queridísima Mónica. Y muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy nos están viendo. Gracias de verdad por este tiempo tan valioso que nos están dedicando a Marina y a mí. Los esperamos en la próxima historia que vamos a contar. Y gracias, mi querida Mónica, te digo, por aceptar esta invitación, por sumarte a este proyecto de Historias con M de Mujer Mexicana. Y bueno, mi querida Len, vámonos despidiendo. Se despiden de ustedes, Marina San Martín. Y yo soy Ileana Maldonado y nosotras somos Nosotras somos. Historias Venga, Historias con con M M de de mujer Mujer mexicana. Mexicana. Nunca nos sale parejo, pero Dale. intentamos.